comunidad y renovación de la iglesia. Y lo que quisiera es que por medio de esto que les voy a presentar, que tratemos de ubicarnos nosotros en la historia del cristianismo, en la historia del pueblo de Dios, para entender mejor qué es lo que está haciendo Dios con nosotros como comunidad, con nosotros también como espada del Espíritu, y por lo tanto a lo que nos está llamando a cada uno de nosotros a reafirmar y a entender mejor y a renovar en este tiempo. Y quisiera comenzar con un vistazo panorámico a la historia del cristianismo. Vamos a ver algunas etapas en la historia de la iglesia, y eso que está ahí, bueno, son dos diapositivas. Esa es la primera y la segunda es casi igual. Es por supuesto muy fragmentario, y está mencionando cosas así un poquito, no exactamente al azar, pero datos muy parciales de lo que es la historia de la iglesia. Una primera etapa, que es la que yo podríamos llamar la antigüedad, más o menos del siglo I al V, es la muerte y resurrección de Jesús, la iglesia primitiva, los apóstoles y la generación que le sigue. Se completa el Nuevo Testamento, se termina de escribir el Nuevo Testamento, la iglesia antigua, los primeros padres de la iglesia, las persecuciones, finalmente la caída del Imperio Romano de Occidente. Todo eso yo diría que ocurrió hace muchísimo tiempo. Después viene lo que se llama normalmente la Alta Edad Media. Eso de alta ¿por qué se llama alta y baja? Es toda una cuestión que no vamos a entrar a comentar aquí, pero la Alta Edad Media, que va más o menos, también las fechas de término de inicio son muy discutibles todas, pero la Alta Edad Media va más o menos del siglo VI al siglo X inclusive. Todavía hay un buen número de padres de la iglesia, surgen los monjes, de los cuales vamos a hablar mucho dentro de unos minutos. La sociedad cristiana ya se establece, por lo menos en Europa, pero ya hacia el siglo VII aparece el Islam, por ahí en Arabia, y todo eso diríamos que ocurrió hace mucho tiempo. Después viene la Baja Edad Media, más o menos del siglo XI al XV inclusive, que casi comienza con lo que se llama el cisma de Occidente, es decir, cuando se divide la iglesia en lo que hoy llamamos la iglesia católica y la iglesia ortodoxa, la iglesia de Occidente y la iglesia de Oriente. Es la época de los monjes también, que se multiplican por todas partes, obispos, clérigos, papas, reyes, guerras, la teología escolástica con Santo Tomás de Aquino y compañía, las reformas a la vida monástica, el surgimiento de lo que se llaman las órdenes mendicantes, o sea, los franciscanos, los dominicos, etc., las cruzadas, el conflicto con el Islam, la corrupción moral y política incluso dentro de la iglesia, y todo eso pasó, digamos, hace mucho tiempo. Después viene una cuarta época que podemos llamar el Renacimiento y la época barroca, más o menos los siglos XVI a XVII, aunque el Renacimiento empieza desde antes, pero más o menos siglos XVI y XVII. Es el tiempo de la Reforma protestante y la Reforma católica, más comúnmente conocida como Contrarreforma. La época barroca, el tiempo de los descubrimientos en todo el mundo, en Asia, en América, etc. La expansión misionera católica, sobre todo con los jesuitas y otras órdenes misioneras, y la expansión del colonialismo. Yo diría que todo eso ocurrió anteayer. Después viene la modernidad, más o menos del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, después de las guerras, 1965 más o menos, el tiempo de la Ilustración en Europa, la separación de iglesia y Estado en Europa y América, comienza la descristianización, se difunden mucho las misiones protestantes, tiempo de la industrialización, la revolución industrial, la descolonización, ya después de la Segunda Guerra Mundial viene la descolonización, bueno, en América había comenzado desde antes,
las guerras mundiales. Todo eso ocurrió ayer. Y luego la posmodernidad y la era tecnológica de 1965 para acá, hasta hace más o menos 10 minutos, el cristianismo actual, la tecnología, las comunicaciones, la globalización, podríamos decir que la descristianización está completa, se dio toda la llamada revolución sexual, que es la pérdida de la moral cristiana en Occidente, etcétera, etcétera. ¿Por qué les presento eso? Bueno, por cierto, que ya no está aquí Roberto Sebian, pero esta idea de un panorama histórico así, la tomé de Roberto Sebian porque en un curso que yo doy todos los años en el Seminario Mayor sobre ecumenismo, siempre lleva a Roberto Sebian a que dé una charla sobre los evangélicos. Y él comienza casi siempre con una cosa muy parecida a esta, para hacer entender cómo los evangélicos también han tenido su recorrido histórico y no aparecieron ahí de repente hace unas cuantas décadas. Pero esta panorama lo presento precisamente porque es importante que tengamos esa noción de qué es lo que ha pasado desde que Jesús subió al cielo para acá. Y hay un problema, los cristianos fácilmente tenemos un problema con todo esto. Muchos evangélicos tienen el problema de que brincan de la Biblia a hoy y entonces pasan por alto todo lo que pasó en medio. Entonces, como ignoran en el doble sentido de la palabra lo que pasó en medio y cómo el cristianismo fue progresando, fue cambiando en muchas cosas, etc. Y muchos católicos tienen también un problema, pero eso es diferente. El problema es que los católicos, como sí están supuestamente más conscientes de que hay toda una historia detrás, entonces tienden a pensar muchas veces que el catolicismo es, y que el cristianismo es, que siempre ha sido como es ahora. Y sobre todo los católicos tradicionalistas, que hoy día abundan mucho, y nosotros no somos de ellos, los católicos tradicionalistas tienden a pensar que el cristianismo siempre fue como era ayer. Por eso es que es importante eso de hace muchísimo tiempo y hace mucho tiempo y ayer, anteayer y ayer. Piensan que el cristianismo siempre había sido así, cuando en realidad están como pegados o fijados en un estilo y una modalidad de vida cristiana y católica que en realidad es relativamente reciente. Bueno, pero el asunto es que para los católicos especialmente es importante tener conciencia de que ha habido todo un desarrollo y que en los primeros siglos muchas cosas fueron cambiando y fueron consolidándose, y que las que tenemos ahora, claro, en el fondo son las mismas, pero en su expresión han variado mucho. Y entonces, quisiera que hablemos a partir de ahora en lo que yo llamaría la tensión histórica que hay entre el cristianismo comunitario y el cristianismo masivo. Si vamos a los Hechos de los Apóstoles, a la charla que nos dio Carlos esta mañana, Hechos 2, 42, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión fraterna, la fracción del pan y las oraciones, y un poquito más al principio del capítulo, quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas, y luego la multitud fue bautizada después de la predicación de Pedro. Vemos que el fruto directo de Pentecostés, y muchas veces lo decimos así, el fruto directo de Pentecostés es la comunidad. Por eso se considera que Pentecostés marca el comienzo, el nacimiento de la iglesia. Y el Espíritu Santo, entonces podríamos decir que lo que hace es producir comunidad, genera comunidad. ¿Por qué? Porque genera comunión, genera koinonía. Y al leer el Nuevo Testamento, sobre todo los Hechos y las Epístolas, nos damos cuenta de que el Nuevo Testamento presupone y da por entendida la existencia de la comunidad cristiana. El hecho de que los cristianos
casi por naturaleza, viven en comunidad, que tienen vínculos personales fuertes entre sí como cristianos, es decir, una relación que es determinada por su fe. Y por eso es que se llaman hermanos, como nos decía Ray esta mañana. Es decir, el lazo que hay entre ellos brota de la fe y no de que sean vecinos o parientes o que sean de la misma profesión o que sean compatriotas, etc. Brota de su fe. No es simplemente pues una comunidad humana natural, que es algo valioso y hoy día muchos la echan de menos y con razón, sino que es específicamente una comunidad de fe. Y los cristianos en el Nuevo Testamento vemos que sí se reúnen para el culto, pero esa no es la única relación que tienen. Su relación mutua va mucho más allá del culto. Se sirven unos a otros, se cuidan, atienden sus necesidades. Los líderes gobiernan realmente la vida de la gente y de la comunidad, no se limitan a predicar o a presidir el culto. Además, los cristianos pueden ofenderse, pueden herirse, pueden dividirse, pueden caerse mal, pueden desobedecer, y por eso es que se les exhorta a perdonarse, a soportarse, a ser humildes, a ser obedientes, etc. Y sobre todo constituyen, como también se nos decía antes, constituyen un cuerpo, es decir, un grupo bien integrado, cohesionado, con diferentes papeles o funciones sociales, con diferentes tipos de relación, diferentes deberes y derechos según la condición de cada uno. Hay familias, hay hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, viudas, líderes, servidores, etc. Un ejemplo interesante de esto es un pasaje como Colosenses 3, del 12 al 17, que dice, leyéndolo un poquito salteado, dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Que gobiernen en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Ese pasaje, no sé si los católicos se han fijado, pero en la Iglesia Católica se lee siempre ese pasaje en diciembre, el domingo de la Sagrada Familia. Y lo interesante es que si uno se pone en esa situación, digamos, de estar uno en su parroquia ese domingo de diciembre, los cristianos sentados en las bancas se verían en aprietos para pensar cómo poner eso en práctica en ese contexto. El único contexto que se les ocurre, por eso quizás lo pusieron para esa fecha, es la familia. Solo en la familia es que uno puede perdonarse, tolerarse, ser humilde, ser compasivo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque para los cristianos de hoy esas cosas no se dan en la relación entre los cristianos. Y aunque en el lenguaje ordinario llamamos comunidad a una parroquia o congregación local, en realidad no existe la mayoría de las veces una relación comunitaria de fe ni de vida entre quienes asisten a ella. En cambio, nosotros que estamos aquí, leemos un pasaje como ese y decimos: sí, claro, yo sé, a mí me cuesta aguantar a tal hermana, o me cuesta perdonar a tal hermano, o me cuesta ser servicial con tal situación, o con tales hermanos, o con tal grupo. O me cuesta realmente poner mi vida a la luz con mi responsable pastoral o con mis hermanos de grupo. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos una relación de vida y una relación de fe en la cual todos esos comportamientos humanos, positivos y negativos, pueden expresarse y pueden encontrar su lugar. Y podemos entonces identificarnos muy directamente con los cristianos del tiempo del Nuevo Testamento y entender el Nuevo Testamento, repito, las epístolas y los pasajes
de los Hechos de los Apóstoles y un pasaje como este de Colosenses, como algo que toca situaciones de vida que son muy parecidas a las nuestras. En los primeros 3 siglos del cristianismo, la vida en comunidad era la forma natural para todos los cristianos. Era la forma de vida natural para todos los cristianos. Y como sabemos, ellos eran una minoría dentro de una sociedad no cristiana y constituían entonces un pueblo especial diseminado en numerosas comunidades locales en distintas partes del mundo antiguo, del mundo habitado entonces, sobre todo del Imperio Romano. El punto es que no había cristianos sin comunidad. No había cristianos sin comunidad como sí los hay hoy. Sin embargo, el número de cristianos empezó a multiplicarse y a crecer, gracias a Dios. Y también a principios del siglo IV cesaron las persecuciones. La iglesia cristiana fue primero aceptada y después incluso oficializada como religión en el Imperio Romano. Y probablemente ese gran crecimiento numérico influyó para que el cristianismo se hiciera lo común en muchas ciudades y regiones, de modo que ciertos elementos de la vida comunitaria y gran parte del fervor del discipulado y la entrega al Señor, de la vida de santidad, se fueron perdiendo o debilitando. En gran parte se ha dicho que eso ocurría sobre todo ya después de la oficialización del cristianismo, porque entraban a la iglesia y se bautizaban grandes multitudes, y muchas veces la conversión de todas esas personas, o de muchas de esas personas, estaba muy entredicho, ¿verdad? No era muy segura, no era muy completa. Y entonces eso hacía que la vida de las parroquias y la vida del ser cristiano ya no era algo que costaba, no era algo por lo que uno tenía que arriesgar la vida. Entonces ya se hacía como más llevadero y más fácil. Y es así como ya a principios del siglo IV surge el movimiento ascético o monástico, que en gran parte era precisamente una reacción a ese cristianismo masivo y una búsqueda de verdadera santidad y de verdadera comunidad en el contexto de una iglesia donde ya era muy fácil vivir sin eso. A partir de entonces, en toda la historia cristiana, vemos que se da esa tensión entre un cristianismo sociológico masivo, que es el que vive en el común de los cristianos, como dicen por ahí, el común de los santos. Gracias. Y que suele ser más fácil y acomodaticio, y un cristianismo comunitario que es más comprometido, más radical, más serio en su vivencia de la santidad y de la vida de hermanos en el Señor. Entonces llegamos a lo que yo diría es la tesis central de esta presentación, y es que siempre que el Espíritu Santo ha suscitado un impulso de renovación de la iglesia y de la vida cristiana, ha habido un resurgir de la vida comunitaria como elemento esencial de esa renovación. Siempre que el Espíritu Santo ha suscitado un impulso de renovación de la vida de la iglesia y de la vida cristiana, ha habido un resurgir de la vida comunitaria como elemento esencial de esa renovación. Y esta tesis, o en otras palabras, como puse ahí, renovación de la iglesia y comunidad van juntas. Por eso es que nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos como una obra de Dios en esa obra más grande suya, que es la renovación de la iglesia. Y por cierto, cuando digo iglesia aquí en esta charla, estoy hablando de todos los cristianos, de todas las iglesias, no estoy hablando únicamente de una iglesia específica. Esta tesis tiene 2 corolarios. Desde que yo estaba en 5º año en matemáticas no había vuelto a usar esa palabra. El primero es que, por lo tanto, toda verdadera renovación de la iglesia implica alguna expresión de la vida comunitaria cristiana.
Toda verdadera renovación de la iglesia implica alguna expresión de la vida comunitaria cristiana. Y el segundo corolario, o más que corolario, son casi como redundancias, es decir, es evidente que si la tesis es válida, estas dos cosas ocurren. El segundo es que nuestra vida comunitaria debemos verla y vivirla como parte de una obra de renovación que Dios está haciendo en la iglesia. Desde el siglo IV siempre han ido surgiendo en la iglesia distintos tipos de comunidades de renovación que intentan restaurar para sus miembros, pero influir también para el resto de la iglesia, ese cristianismo comprometido de los primeros cristianos. Y a menudo han sucedido con la conciencia y la intención explícita de estar retornando en cierto modo al cristianismo primitivo, como es el caso de los monjes en los siglos IV a VI, o más adelante el caso de los franciscanos en el siglo XIII. Unos y otros afirmaban estar viviendo de nuevo el Nuevo Testamento. Tal vez algunos o muchos de ustedes conozcan un famoso libro que fue escrito acerca de San Francisco de Asís poco tiempo después de su muerte, que se llama Las Florecillas de San Francisco. En el primer capítulo de ese libro se describe a San Francisco y se dice prácticamente que él era como otro Cristo, que él era como otro Jesús, que él era como una repetición, como una versión 2 de Jesús, y que incluso que comenzó reuniendo a 12 discípulos, que uno de ellos lo traicionó, y después empieza a decir una serie de coincidencias entre varios de los discípulos de San Francisco y los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque para ellos, para los franciscanos, lo que ellos estaban viviendo era una renovación del Evangelio, era una renovación del cristianismo en su expresión más pura y más original. También, por ejemplo, en la regla de San Benito, del cual vamos a hablar dentro de unos minutos, la regla de San Benito, que fundó los monasterios, pues lo que se llama la Orden Benedictina en el siglo VI, él habla siempre de, más o menos como diciendo a los que lean o a los que oigan, si usted quiere ser verdaderamente cristiano, si usted quiere ser verdaderamente santo y vivir el Evangelio como Dios manda, métase al monasterio. ¿Por qué? Porque para ellos la vida del monasterio era eso, una renovación de la vida evangélica en su forma más pura y más original. Y vean ustedes ese sentido de la comunidad en esta diapositiva interesante, que es una cosa que me encontré el otro día, una noticia. Lean lo que dice ahí. Dice la noticia: León XIV podría vivir junto a una comunidad de religiosos agustinos en el Palacio Apostólico, o sea, en el apartamento papal. Es un papa que no puede desentenderse ni desvincularse del hecho de la vida comunitaria. Vean qué interesante. Entonces pareciera que este nuevo papa, porque pertenece a una orden religiosa, los agustinos, que es una orden de vida en comunidad, él dice: no, yo quiero seguir viviendo en comunidad. Así que si alguno de ustedes lo eligen papa, ya sabe que puede decir: está bien, acepto, pero con la condición de que pueda traerme a vivir conmigo a 5 o 6 hermanos de la espada del Espíritu, porque yo vivo en comunidad. Entonces, que eso es una expresión, es precisamente de lo que antes les decía, que lo natural para los cristianos es la vida en comunidad. Y para sustentar esas afirmaciones, vamos a hacer un recorrido rápido por distintas iniciativas de renovación a lo largo de la historia. Distintas comunidades de renovación a lo largo de la historia. Primero, las comunidades monásticas. Su surgimiento se dio principalmente en Egipto, también en Siria y Palestina en el siglo IV, con fundadores como San Antonio de Egipto, San Antonio Abad, muy famosos,
llaman el padre del monaquismo, y San Pacomio. San Pacomio fue el primero, porque los monjes, la palabra monje viene del griego monajos, que quiere decir solitario. Entonces los primeros monjes eran ermitaños o solitarios. Pacomio, en cambio, dijo, no, vivamos juntos mejor. Entonces fundó lo que llamaban cenobios. La palabra cenobio quiere decir vida en común. Y entonces, toda esa época es lo que se conoce como los padres del desierto, pero que hoy día se ha dicho también padres y madres del desierto, porque también había mujeres que vivían, que tenían ese tipo de llamado y vivían también, ya fuera solas o juntas, en los desiertos de Egipto, de Siria y de Palestina. Viene luego, un poco después, en Asia Menor, San Basilio el Grande, que es el fundador de una regla monástica que actualmente es la única orden monástica que hay en la Iglesia Oriental, en la Iglesia Ortodoxa, pero que ha sido muy importante. Para los ortodoxos, si alguien es monje, no es de tal orden o tal orden, no, si es monje, es monje, y si es monja, es monja. Solo hay una clase, y son los que siguen la regla de San Basilio. Y en el siglo VI en Europa, el famoso San Benito, que escribe esta regla, es un libro lindísimo, a los que no lo han leído se los recomiendo. No tienen que hacer todo lo que dice ahí, a menos que quieran fundar un monasterio benedictino, que sería muy bueno. Pero las fundaciones de San Benito dieron origen a los monasterios benedictinos, que fueron los más influyentes en Europa hasta hoy. Pero interesantemente, porque ahora más adelante les voy a mencionar a San Francisco y Santa Clara, pero algo que no puse ahí, porque ahí los que salieron en la foto son el de arriba de San Antonio y el de más abajo de San Benito. No salieron en la foto dos mujeres muy importantes, que en este caso eran hermanas de sangre de sus respectivos, de los respectivos personajes masculinos. San Basilio el Grande tenía una hermana que se llamaba Macrina, Santa Macrina, que era la hermana mayor de él, y fue la que prácticamente lo empujó a él y a su hermano Gregorio, que fue obispo de Nacianzo, creo, no me acuerdo si digo de Nacianceno, sí. Miguel dice que sí. Entonces, los empujó prácticamente a que vivieran como monjes y a que se comprometieran de lleno en la vida de la iglesia y de las comunidades monásticas. Y ella también, por supuesto, ella también tenía su monasterio. Y la otra es Santa Escolástica, hermana gemela de San Benito, que también siguió el mismo llamado que él, y por eso los monasterios benedictinos son tanto de hombres como de mujeres. Es decir, hay monasterios de hombres y monasterios de mujeres. Los monasterios estaban compuestos, entonces, ya fuera por hombres o por mujeres, que hacían votos de castidad, de obediencia. No estoy seguro si hacían el de pobreza o eso lo inventó más tarde San Francisco. Y se comprometían bajo una regla, es decir, algo muy parecido a nuestra alianza, que dice cómo se organiza la vida del monasterio, a qué horas están comprometidos a orar o a comer o a reunirse, cómo se hace para recibir a los nuevos, etcétera, etcétera. No buscaban huir del mundo. Es que muchas veces se piensa que los monasterios eran para huir del mundo, para la gente que piensa que el mundo es tan malo que hay que mejor escaparse. Y no era esa la idea, sino que simplemente decidían tomar totalmente en serio el llamado del Señor al discipulado, aunque no usaran esa palabra, y veían que la vida ordinaria de las parroquias no ayudaba a vivirlo. Entonces se comprometían entre sí precisamente para eso. En sus orígenes, el monaquismo fue ante todo un movimiento de renovación, sumamente radical y además integrado por laicos. Al principio ni siquiera los abades de los monasterios eran sacerdotes,
San Benito no era sacerdote. Solo más tarde empezaron a ordenarlos, aunque claro, obviamente todos eran célibes, no había familias, pero al principio no eran sacerdotes. Inclusive San Benito tiene una parte ahí muy interesante en que dice que si algún sacerdote quiere hacerse miembro del monasterio, está bien, pero se le aplican todas las mismas, tiene que llevar todos los mismos cursos de Fundamentos 1 y Fundamentos 2 y los de paternidad cristiana, ese no, pero los de relaciones personales y todo eso, tiene que llevar los mismos cursos que los demás, y que no piense que ya por ser sacerdote va a tener ningún privilegio en el monasterio. Entonces, ¿por qué? Porque lo que tenían en común era el compromiso a vivir conforme a la regla. El monaquismo, las comunidades monásticas, ya fueran de hombres o de mujeres, tuvieron, como les decía, una influencia muy grande en Europa durante toda la Edad Media. Cada monasterio, en vez de ser un lugar de aislamiento, era más bien un centro de irradiación de fuerza y de vida cristiana a la región circundante. Era toda una base de operaciones para la misión. Fueron centros de evangelización, de cultura, y se dice que incluso que prácticamente fueron los que sostuvieron, lo que sostuvo la civilización occidental, sobre todo durante la primera parte de la Edad Media, en que había tanta anarquía, tanta confusión y tanta ignorancia también, etc. Les repito, es una lástima que no esté aquí, pero algunas veces algunos de ustedes habrán oído el testimonio de Roberto Sebian de por qué él decidió entrar en comunidad. Y es por un artículo que él leyó en principios de los años 60 en una revista que describía un monasterio de Iona, en Escocia, la isla de Iona, donde un abad, San Columba, tenía este monasterio, y ese monasterio era efectivamente, como les dije, un centro de operaciones, una base de operaciones para la evangelización, para la misión. Entonces, Roberto Sebian dice, la comunidad es una base para la misión, y vivimos en comunidad porque de ahí es como una plataforma de lanzamiento para la misión. Y por eso Roberto Sebian dice que San Columba es su santo patrono. Entonces vinieron unas reformas, más adelante vinieron unas reformas a los monasterios. Primero, en los siglos X y XI, lo que se llamó la reforma de Cluny o de los cluniacenses, es el nombre de un monasterio en Francia, Cluny, una abadía benedictina que se propuso renovar la orden porque había mucho deterioro, ya tenía como 400 años los monasterios de estar funcionando, entonces había como mucho deterioro, mucho relajamiento. Pero los cluniacenses también se deterioraron. Y entonces poco después viene la otra reforma que se llama la reforma cisterciense, que esta tuvo lugar en otro monasterio, en un lugar de Francia que se llama el Cister, en francés Citeaux. Esa es una reforma muy importante. Una nota importante es que en ese lugar, el Cister, solo había brothers, no había sisters. Pero en todo caso, el principal, si alguno de ustedes ha leído el libro de La familia que alcanzó a Cristo o el de 3 monjes rebeldes, precisamente se dan en el contexto de toda esa reforma de los cistercienses. Y el personaje más famoso de toda esa reforma fue San Bernardo de Claraval. Y esa reforma procuraba volver precisamente a lo que ellos llamaban y todavía llaman la estricta observancia ¿de qué? De la regla de San Benito. Y unos siglos más tarde surge otra rama de los cistercienses que llaman los trapenses, que también se llaman así, de la estricta observancia. Luego, en el siglo XII, aparece el movimiento franciscano. Francisco de Asís buscaba, como les decía antes, retornar como a la sencillez del cristianismo primitivo y funda una orden que ya no es de monjes, es de frailes y es diferente.
Él es el que comienza con eso. Bueno, simultáneamente ocurre la fundación de la orden de los dominicos, por Santo Domingo de Guzmán, la orden de predicadores, que también es de frailes. Pero esas órdenes vienen a renovar la iglesia en muchos aspectos. Las casas de los franciscanos llevaban vida comunitaria, también ellos tenían una regla que describe una vida de comunidad y de discipulado, predicaban la conversión, el evangelio sencillo y radical del Nuevo Testamento, y hay, por supuesto, una serie de personajes muy famosos como San Antonio de Padua, San Bonaventura, muchos otros que pertenecen a esa orden. Eran también laicos en su origen. San Francisco no era sacerdote, pocos años antes de morir fue ordenado de diácono, pero nada más. Y en esa misma línea de renovación y de discipulado y de vida comunitaria se puede mencionar, como dije ya, a los dominicos, pero también a otras órdenes como los agustinos, que aunque provenían de San Agustín en última instancia en el siglo V, en realidad no se organizaron como orden sino hasta el siglo XII o XIII. Los mercedarios, los jerónimos y varios otros. Después hay otra iniciativa, otro movimiento muy interesante, que son los hermanos de la vida común, los siglos XIV y XV. Este movimiento se extendió principalmente por los Países Bajos, Alemania y Polonia, y su espiritualidad se llamaba la Devotio Moderna, y tuvo un impacto muy fuerte en esa época, sobre todo en esos países del norte de Europa. Su fundador, Gerardo Grote, era laico, no quiso ser sacerdote, aunque también fue ordenado diácono como San Francisco, pero los seguidores en su mayoría eran laicos y veían eso como parte de su vocación. Tenían residencias de hombres, residencias de mujeres, pero también tenían matrimonios, familias vinculados de alguna forma con el grupo. Y sin ser una orden, llevaban vida comunitaria, con autoridad pastoral, con oración en común, con mucho estudio de la Biblia. Se dedicaban a predicar, a catequizar, a aconsejar y a trabajar también en la reforma de la vida de muchos sacerdotes y monjes, entre los cuales había mucho desorden y mucha inmoralidad y falta de compromiso. Y la devoción moderna y el estilo de vida de estos hermanos de la vida común influyó sobre personas de esa época que como que promovían o ansiaban cierto tipo de reforma de la iglesia, como Erasmo de Róterdam, a quien tenemos ahí en la foto de más abajo, y también indirectamente Santo Tomás Moro, que era amigo de Erasmo, y indirectamente también influyeron sobre algunos de los que impulsaron la reforma protestante, como Martín Lutero. Pero el fruto más importante más importante que ha llegado hasta nosotros, digamos, de ese movimiento, porque el movimiento como tal desapareció, es el libro de la imitación de Cristo, que fue escrito por Tomás de Kempis, y que ha sido un libro usado por católicos, pero también por protestantes en estos 4 o 5 siglos muy ampliamente. Es un libro muy conocido de la vida espiritual, de la relación con Cristo, porque algo que tenía ese movimiento era que era muy cristocéntrico. Después tenemos un ejemplo en el lado ya específicamente protestante, y son las sociedades generales de Juan Wesley en el siglo XVIII. Juan Wesley era un sacerdote anglicano que se dedicó a la evangelización y dio origen a un enorme movimiento misionero en Inglaterra y en los Estados Unidos. Y ese movimiento después se convirtió en la iglesia metodista, aunque Juan Wesley no estaba con la intención de fundar una iglesia. Pero de ahí se derivaron también un tiempo después la que hoy se llama la iglesia del Nazareno, y en última instancia también las iglesias de santidad y los pentecostales. Sobre todo en Inglaterra, lo que él formaba con las personas que se convertían o que acogían su mensaje eran unos grupos que él llamaba sociedades generales, donde había compromisos claros de cuidado y apoyo mutuo, de rendición de cuentas, de santidad, de estudio de la Biblia, de servicio. Ellos tenían unas reglas que constituían un método de vida, una regla de vida, pero ellos llamaban método,
y por eso es que se les llamó metodistas. Estas sociedades generales eran pequeñas comunidades que influyeron mucho en lo que después fue el despertar o el avivamiento evangélico en Gran Bretaña y en Estados Unidos. Y ya pegando otro salto hacia ayer, tenemos los movimientos del siglo XX y la renovación carismática, ¿no? Yo creo que eso es hoy más bien. En el siglo XX, especialmente en la Iglesia Católica, surgen distintos movimientos de renovación que se dedican a evangelizar, a llamar a la conversión, y todo esto surge especialmente después de la renovación iniciada por el Concilio Vaticano II. Varios de estos movimientos tienen algunos ingredientes de vida comunitaria, como es el caso de los cursillos de cristiandad que tienen los grupos, los focolares o el camino neocatecumenal y algunos otros movimientos. Pero de especial importancia para nosotros, por supuesto, es la renovación carismática, que se origina en el movimiento pentecostal que comenzó entre los protestantes en 1901. En 1901, si alguno de ustedes recuerda, para el año 2020 o 22, ¿cuándo fue Juan Carlos que se sacó el libro de Derramaré mi Espíritu? 21. Hay un libro que se llama Derramaré mi Espíritu, que publicó La Espada del Espíritu. Los que no lo conocen, creo que Juan Carlos puede decir cómo conseguirlo, Juan Carlos Aragón, pero los que los tienen, ¿cómo? Sí, en la página web de La Espada del Espíritu está en español. Ese cuenta mucho toda esta historia del surgimiento del pentecostalismo, que primero, como los pentecostales fueron rechazados por los protestantes de las iglesias históricas, entonces fundaron sus propias iglesias, y por eso es que surgieron las iglesias pentecostales. Pero un tiempo después, hacia 1950 y resto, empezó este movimiento pentecostal a entrar también en las iglesias protestantes históricas, como los luteranos, los presbiterianos, los anglicanos. Y entonces eso se llamó en un principio neopentecostalismo, aunque ahora esa palabra se usa para otra cosa. Y en 1967 entró también este movimiento en la Iglesia Católica y un poco después en la Iglesia Ortodoxa, aunque ahí ha tenido mucho menor impacto. Pero entonces la renovación carismática, digamos que en la Iglesia Católica se extendió muy rápidamente y ha tenido muchísimo impacto, mucha extensión, mucho crecimiento. Y dentro de la renovación carismática, pero en un contexto ecuménico, en 1970 empiezan a surgir las comunidades de alianza, que son una expresión particular de la renovación carismática. Son parte de la renovación carismática, pero se diferencian de los grupos de oración carismáticos porque no son propiamente un movimiento, como sabemos, no son organizaciones masivas a las que simplemente uno con llegar todas las semanas ya está ahí, sino que son grupos con un compromiso mutuo a una vida en común sobre la base de una alianza, y por eso es que se llaman así, comunidades de alianza. Recogen muchos elementos de tradición de otras formas antiguas de comunidad, por ejemplo, muchos elementos del monaquismo, sobre todo de los benedictinos, la santidad, la oración, el llevar una vida diferente de la sociedad, pero se distinguen por ser predominantemente laicales. Bien, para ir concluyendo ya, nuestras comunidades en la Espada del Espíritu, como dije, son surgidas dentro de la relación carismática, son las que han escuchado un llamado del Señor a unirse entre sí con una alianza para ser una sola comunidad internacional, para realizar juntas una misión, formar juntas un baluarte y promover así la renovación de la iglesia, de toda la iglesia, y también promover la unidad de los cristianos.
Y nuestro llamado, lo hemos dicho, nuestro carisma fundacional, como dicen a veces, es el ser una comunidad de discípulos en misión. Con el vistazo que echamos antes al Nuevo Testamento y de las comunidades primitivas, podemos afirmar, yo diría que con bastante realismo, que nuestra vida de comunidad, sin pretender ser una fotocopia de las comunidades del Nuevo Testamento, ni idealizar esas comunidades como si fueran perfectas, sí es muy similar y restaura en esencia el modo de vida y de interrelación fraterna que encontramos en las primeras comunidades cristianas. Y eso no es por una gran obra de ingeniería pastoral de los fundadores y los coordinadores, sino por obra del Espíritu Santo que ha generado esta vida comunitaria. Podemos afirmar entonces con confianza que la espada del Espíritu no es algo totalmente novedoso, sino que está en la línea de las distintas oleadas de renovación que el Espíritu Santo ha generado en estos 2000 años. Y en nuestro árbol genealógico, aunque no sea en línea directa, sino indirecta, pero en nuestro árbol genealógico están las sociedades generales de Juan Wesley, los hermanos de la vida común, los franciscanos, los benedictinos, los padres del desierto y las comunidades del Nuevo Testamento, ahí yendo de abajo para arriba. Y por lo tanto debemos entender que somos, aunque somos una parte y no el todo, sí somos una obra importante en ese plan de Dios para su pueblo. Y debemos lanzarnos con empeño y entusiasmo a vivir nuestro llamado como espada del Espíritu, como una comunidad de discípulos en misión. Bueno, nada más vean un momentito esa diapositiva para no tardar yo más con lo que iba a decir, porque aunque se me hizo más tarde de lo que pensaba, sí vamos a tener una breve actividad de grupos en este momento. Les voy a pedir que, digamos, mi presentación termina aquí.